Bueno, y esta mañana seguimos hablando de tecnología, de innovación, de digitalización y específicamente de los avances en la minería chilena. En el caso de Cochilco, vamos a conversar de estos temas y para eso están junto a nosotros de manera online Jorge Cantayops, director de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Nacional del Cobre de Cochilco. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Bienvenido. Jorge, bueno, demos un vistazo primero a lo que está ocurriendo. ¿Qué tendencias se ven en el proceso de digitalización en la industria minera acá en Chile, Jorge? Bueno, es importante destacar que el proceso de digitalización en la industria minera comenzó algunos años antes de la pandemia. Yo me acuerdo que ya el año 2014, cuando se hace el primer roadmap de la minería, 2014-2015, aparece el tema de la digitalización como un tema relevante para la industria. Obviamente, con la llegada de la pandemia esto se aceleró. Lo que podríamos decir es que venía una tendencia que era más estratégica, más analítica, y que competía un poquito con la tendencia más operacional, que busca siempre optimizar la producción. Sin embargo, a partir de la pandemia, donde hay una obligación de parte de la industria minera de mantener la continuidad operacional, mantenerla, mejorar, asegurar la salud de sus trabajadores, se produjo un aceleramiento, tanto en sistemas de digitalización como de remotización. A veces van de la mano, pero a veces también son cosas distintas. Yo diría que el aceleramiento en lo que fue monitoreo remoto y operación remota aumentó muchísimo con la pandemia, y hoy día ya tenemos que, podríamos decir que en términos generales, la industria está operando ya con un 70 u 80% de trabajadores in situ versus lo que hacía pre-pandemia. Jorge, ahora es una tendencia que permanece en el tiempo, ¿no? No quedó acotada solamente a una respuesta a la pandemia. No, yo creo que la pandemia lo que hace es acelerar. Es una tendencia, como decíamos, ya venía desde identificado probablemente por una serie de circunstancias, optimizaciones, desarrollo tecnológico. La verdad que a lo mejor la industria minera no ha sido quien ha desarrollado, pero que en sí, particularmente en Chile, es un incorporador temprano de tecnologías en general de industria minera en Chile. Por lo tanto, estas tecnologías que ya venían desarrollándose en el resto del mundo, la industria minera venía incorporándolas un poco tímidamente, pero ya con la pandemia derechamente llegan, y yo creo que llegan para quedarse. Probablemente por un tema de seguridad, por un tema de mejoramiento de la optimización de los equipos, por eficiencia, y porque también hay un tema de calidad de vida de los trabajadores. Yo creo que es súper relevante también. Sí, o sea, hay razones de fondo para seguir adelante. Ahora, siempre es bueno, Jorge, lo hemos conversado también en esta edición del evento, siempre es bueno hacer una comparación respecto a otros países. ¿Cómo está Chile en comparación a otras industrias mineras de referencia a nivel mundial? Yo diría que está bien. Es muy difícil establecer un benchmark, es decir, nosotros Chile está mejor que otros países, porque no todos los países hacen estudios sobre digitalización y no todas las industrias hacen estudios de digitalización. Por lo tanto, nosotros tenemos que quedarnos con las percepciones, y nosotros habitualmente tenemos contacto con gente de los países más desarrollados, que uno piensa en términos mineros, como Australia, como Canadá, y la sensación que hay es que Chile ha avanzado muy bien, y en algunos casos incluso más rápido en algunos procesos de digitalización. Los centros de operación remotos que tiene Chile, claro, hay países como Suecia que lo vienen haciendo hace más de una década, pero en general, con la industria minera masiva a nivel global, yo me atrevería a decir que Chile está bastante bien. No, insisto, no tenemos ranking, no tenemos estadísticas como para poder compararnos, pero la percepción que uno tiene cuando se junta con otros países, que Chile, y hay algunos lugares donde, particularmente algunos, insisto, los centros de operación remoto que que ha desarrollado Chile en los últimos años, yo diría que son lo mejor a nivel mundial. Y por alguna razón en particular, Jorge, Chile tiene un ecosistema que quizás lo favorece, es un asunto propio de la industria minera local. ¿Qué factores crees tú que están incidiendo en esta adopción temprana, como la definías tú? Yo creo que se juntan varias cosas. Uno, como dices tú, un ecosistema minero muy desarrollado. Tenemos un sistema minero en Chile de desarrollo de proveedores y tecnológico súper desarrollado, de los más desarrollados del mundo, y eso es relevante, y eso a veces uno no se menciona mucho, pero probablemente el sistema minero y el ecosistema de desarrollo de proveedores y tecnológico de Chile es uno de los más desarrollados del mundo, sin duda. Y por otro lado tenemos esa característica de que nuestro yacimiento, que tampoco es necesariamente una condición global,
tienen operaciones en lugares más bien remotos y en lugares donde probablemente el desarrollo urbano ha crecido, pero no ha crecido a la misma velocidad que la industria, y hay un desafío más de política pública, más que de la propia industria. Y por lo tanto, hay una complejidad para llevar a los trabajadores a la operación. No es trivial, no es fácil. Por lo tanto, en Chile particularmente se produce eso, que también es importante tratar de reducir la cantidad de trabajadores que están en faena. Y eso es un desafío también de la industria. Se agravó y se acrecentó con el tema del COVID, pero es una condición propia de nuestro país también. Sí. Jorge, detengámonos en uno de los puntos que planteabas como factores relevantes para avanzar en este proceso de digitalización y que tienen que ver con la estructura de costos. ¿Qué efectos tiene, crees tú, este proceso de digitalización en la estructura de costos minera en nuestro país en particular? Yo pienso que directamente no es un objetivo de primera instancia la reducción de costos. Sí. Sí es un objetivo en mejorar las condiciones laborales, mejorar la seguridad laboral y mejorar la productividad, que al final tiene un impacto en los costos. Pero ese aumento de trabajo remoto por mejorar la seguridad, sin duda va a reducir los costos. Hoy día la industria minera tiene que incurrir en costos adicionales para el trabajo in situ. Y por otro lado, la mejora de productividad, que tiene que ver básicamente con la incorporación en la maquinaria y en la tecnología de procesos de sensores, digamos, y de digitalización que permitan anticipar mantenciones, anticipar fallas. Todo eso se ha desarrollado muchísimo y eso reduce los costos de mantención. Hay estimaciones, no nuestras, pero que dicen que perfectamente hay un 20% del incremento de la utilidad de la industria minera que debiera venir de los procesos de digitalización. La operación minera es una industria muy de margen, opera muy en el margen, siempre al máximo. Sí. Por lo tanto, encontrar espacios para reducir los costos, para mejorar los ingresos, es muy importante. Y se estima que puede ser de un 20% lo que aporte la digitalización. Que es mucho, ¿no, Jorge? Muchísimo, muchísimo. Porque insisto, es una industria que planifica su operación, diseña en función de un tamaño de planta y lo que busca es maximizar esa operación. No puede crecer. La creación de valor en la industria minera está en otra instancia, no en la operación. Por lo tanto, encontrar un espacio a través de la digitalización para optimizar los procesos mineros y poder recuperar o capturar utilidad es tremendamente beneficioso y una tremenda oportunidad también. Por cierto. Jorge, hablemos de otra arista de la que hemos conversado también en nuestra edición de este año del evento y que tiene que ver fundamentalmente con aspectos de sustentabilidad. El uso del agua, por ejemplo, aparece como un tema muy relevante. Ser más eficientes también en el uso de la energía es otro desafío importante. ¿Qué efectos crees tú que podría tener estos manejos y estos desafíos en estos dos temas en particular con la adopción de nuevas herramientas digitales en la industria? Bueno, se suman a dos tendencias más gruesas, podríamos decir. Uno que es de la energía, el uso de energías más limpias por parte de la industria minera y el uso de agua de mar en la industria minera. Por lo tanto, esas dos nuevas fuentes de energía y de agua y de suministros claves para la industria minera necesitan todavía, yo creo que se ha incorporado mucho, pero todavía creo que hay un desafío de lo que uno conversa con la industria y uno levanta de información con la industria, todavía de optimización en algunos procesos en el uso del agua y en el uso de la energía. Tal vez el de la energía sea más evidente, cómo se puede mejorar la eficiencia en el uso de energía con procesos de digitalización. Pero en el caso del agua también sabemos de buena experiencia, pero también sabemos que todavía hay mucho por mejorar en cuanto a los sensores, en cuanto a las mediciones del agua. Yo creo que también es la industria minera, y a partir de lo que se trabajó en la política nacional minera, se fijó metas que apuntan a que de aquí al 2040 la industria minera sea carbono neutral. Probablemente va a llegar antes, pero yo creo que hay un desafío importante que es las nuevas fuentes de energía, pero también en la optimización del uso. Y por otro lado está el tema del agua. Y ahí la meta es llegar al 2040 con menos de un 5% de uso de aguas continentales. Jorge, o sea, los apoyos desde el proceso de digitalización vienen fundamentalmente por el lado de la gestión
de estos recursos. Sí, y obviamente la incorporación de tecnología para la medición y el uso más optimizado. Ajá. Jorge, en relación a las emisiones de CO2, que es otro desafío también muy relevante y del que hemos hablado largamente, ¿qué aspectos puede aportarnos este proceso de digitalización también para conseguir las metas que se han planteado, bien ambiciosas en algunos casos, en relación a emisiones de CO2 a largo plazo? Bueno, como lo decía, el poder reducir las emisiones, poder llegar a ser carbono neutral, la industria minera al 2040, insisto. Yo creo que se va a llegar antes, pero es un tema. Yo creo que ahí el principal desafío, y es tecnológico, y suma, obviamente la digitalización va a sumar, va a aportar a eso, tiene que ver con la reducción de los combustibles fósiles. La industria minera, probablemente el principal desafío que tiene en su reducción de huella propiamente tal es el uso directo de diésel y de otros combustibles fósiles en el proceso extractivo. Es ahí donde está el principal desafío. El uso de energía para los procesos metalúrgicos va a ir evolucionando a medida que aumente va a ir mejorando a medida que aumenten las fuentes limpias, y eso la industria minera está súper comprometida. De hecho, yo digo, el uso indirecto de combustibles fósiles va a llegar mucho antes que el 2030. El desafío lo tiene en el proceso extractivo, en los camiones, en las palas, particularmente en los camiones. Y ahí yo creo que también va a haber un tema de cómo optimizar un nuevo combustible, que es lo que se piensa que podría llegar a ser el hidrógeno. Probablemente va a requerir de un proceso de monitoreo para los equipos que es muy distinto al proceso de monitoreo que tiene actualmente con los combustibles fósiles. Bien, Jorge, muchísimas gracias por participar con nosotros en esta edición 2022 de Siemens Minerals Week. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted y mucho éxito en toda la actividad. Gracias.